este módulo vamos a hablar de comunicación personal porque muchos de los principios de comunicación personal se aplican en la comunicación empresarial, que como sabemos es una de las 4 P's del marketing mix, la P de promotion, la P de comunicación. Comenzamos hablando del filtro. Cuando una persona comunica con otra, en este caso vemos en el gráfico una persona que habla por teléfono con otra, el transmisor dice X y lo que el receptor entiende es una X con mucho adorno. El receptor es una persona optimista, con lo cual transforma en algo muy positivo el mensaje que en principio era una X neutra. ¿Qué es lo que ocurre para que el transmisor diga X y el receptor entienda X floreada? Lo que hay entre ambos es un filtro. Es un filtro que hace que el receptor aplique un tamiz a la comunicación, al mensaje tal cual le llegue y lo adapte a su conjunto de valores y conjunto de creencias y estado de ánimo. Ese filtro depende de la cultura, de la personalidad, de la educación, de la situación particular, incluso del momento, del carácter, de las experiencias previas, de prejuicios, de todo lo que configura el bagaje emocional y cultural de esa persona. De manera que los profesionales de comunicación y de comunicación empresarial tienen que tener en cuenta que cuando transmiten un mensaje con respecto a una empresa, difícilmente va a ser entendido tal cual se transmite, con lo cual hay que tener en cuenta las diferentes personalidades y diferentes filtros de los posibles receptores, o al menos por segmentos, para adaptar el mensaje de manera que una vez desprovisto de ese filtro, sea lo más fiel a lo que se pretendía transmitir. De esa manera, en comunicación interpersonal, yo lo que debería hacer es tener en cuenta cómo puede ser el filtro de mi interlocutor, de manera que yo, por ejemplo, si sé que mi interlocutor es una persona muy pesimista, yo deberé adornar mi mensaje para que una vez él lo pase por su tamiz, por su filtro, quede más o menos como yo quería transmitirlo, quede al final el mensaje original que yo quería transmitir. O, por ejemplo, si yo, aplicado a la comunicación empresarial, imaginemos la venta personal, que como sabemos es una de las 6 herramientas del mix de comunicación. En la venta personal o en el marketing directo sí hay comunicación interpersonal. En publicidad, relaciones públicas, patrocinio, pues en esas no. Pero en venta personal sí hay. Imaginemos un vendedor que va a ver un interlocutor, a un cliente potencial, y ese cliente potencial tiene algún prejuicio con respecto a la raza del vendedor. Lo que deberá hacer ese vendedor es maximizar y potenciar el resto de sus cualidades para minimizar el impacto de su raza, porque sabes que ese receptor tiene un filtro que le impide escuchar tu mensaje tal cual, que es motivado por sus prejuicios hacia tu raza. Bueno, es algo que tenemos que manejar, es algo que existe, sabemos que existe, y como profesionales de la comunicación empresarial tenemos que manejarlo. Hay una teoría que también explica cómo es esto de la comunicación interpersonal, que es la teoría del iceberg. Según esa teoría, cuando dos personalidades interactúan, cuando yo hablo con una persona en el plano personal, solo una parte muy pequeña de la comunicación está teniendo lugar a nivel consciente. Al igual que ocurre con los icebergs, la gran parte de la comunicación está teniendo lugar en el plano subconsciente. Es decir, yo conecto con una persona por primera vez y en ese momento su subconsciente empieza a evaluar mi imagen y el mío empieza a evaluar la imagen, su conjunto de gestos, su voz, de manera que se va formando una impresión que tiene poco que ver con las palabras que dice. Es la teoría del iceberg. Según esta teoría, es imposible no comunicar porque el subconsciente de los demás nunca duerme. Dado que yo estoy inconscientemente evaluando constantemente y recibiendo mensajes, tú estás comunicando conmigo y yo contigo, aunque no tengamos intención de hacerlo. Entonces, lo que querremos hacer como profesionales de la comunicación será influir de manera consciente en el subconsciente de los demás. Es decir, tener en cuenta, saber que mi imagen va a tener una repercusión en el mensaje que yo transmita a nivel subconsciente, de manera que yo cuido mi imagen para que vaya alineada con mi mensaje. Lo vamos a ver después. La diferencia entre la manipulación y la influencia es que la manipulación es una influencia que tiene un matiz negativo. Es decir, es imposible no influir, lo hemos visto porque los subconscientes se están interrelacionando, pero cuando a esa influencia, que no es mala, que es algo
que no tiene por qué ser negativo, es algo positivo, de hecho, le introduzco una intención negativa de sacar provecho y estamos manipulando. Entonces, lo que queremos hacer es influir de manera consciente en el subconsciente, en la manera en que percibe nuestro mensaje el subconsciente del interlocutor. Esa es la teoría del iceberg. Entonces, una de las maneras que tengo para cuidar la impresión subconsciente que genera mi mensaje es, por ejemplo, en la comunicación personal, la teoría de los 3 minutos, 3 preguntas. Esta teoría dice que durante los 3 primeros minutos de una comunicación es cuando se va formando la imagen que condiciona la recepción del mensaje. Es decir, cuando tú te presentas por primera vez a una persona, durante esos 3 minutos primeros, esa persona va a estar dedicada a evaluarte y a formarse una imagen mental tuya en su subconsciente. Va a estar trabajando en su recepción, en su filtro con respecto a ti en el plano subconsciente. Es por eso que cuando tú te presentas a una persona y le dices tu nombre, rápidamente lo normal es que lo olvide, porque en esos 3 primeros minutos lo que está haciendo es evaluarte y generando su ficha personal hacia ti. Y al revés, tú lo estás haciendo con él. Y por eso, en esos 3 minutos primeros, tienes que preguntarte antes de la reunión, antes del primer encuentro, las 3 preguntas. ¿Qué digo? ¿Cómo lo digo? ¿Qué aspecto tengo? ¿Por qué? Porque ese conjunto que va a formar cómo tú expresas el mensaje va a condicionar cómo se forma su filtro con respecto a ti. Es decir, lo que queremos, recordamos, es influir de manera consciente en su subconsciente para que la comunicación fluya. ¿Qué digo? Es las palabras. Cómo lo digo es la voz. ¿Y qué aspecto tengo? Está formado por la imagen que proyecto y el lenguaje corporal. Hay estudios que dicen que las palabras representan solo el 8% de la comunicación. El 37% de la comunicación, del mensaje que recibe un interlocutor, viene condicionado por la voz, cómo lo dices, y la gran parte del mensaje se transmite por el aspecto que tienes, es decir, cómo es tu imagen personal y cómo es tu lenguaje corporal, cómo son tus gestos, qué dice tu postura, qué dice la imagen, qué dice tu mirada. Todo eso representa el 55% del mensaje. Y lo que es interesante y lo que es muy importante tener en cuenta es que debe haber una coherencia. Si la imagen, si los gestos, si el mensaje y la voz no tienen coherencia, el interlocutor tenderá a creer más al aspecto, porque es el que tiene más peso. Es decir, si tú dices algo, pero tu lenguaje corporal dice lo contrario, el interlocutor será capaz de interpretar que tu mensaje es falso y creerá lo que dice tu lenguaje corporal. Y esto será así en mayor medida cuanto más intuitiva sea la persona, pero en general ocurre para todos. Vamos a ver con las personalidades que, dependiendo de cómo sea la persona, es más capaz de leer mensajes no cifrados, no simplemente de palabras, que otros. Hay varios tipos de personalidades que deben ser también tenidas en cuenta cuando se comunica. Una persona racional es aquella que para recibir un mensaje, para dejarlo pasar por su filtro, para entenderlo, necesita que sea lógico, racional y que cuadre, que todo encaje. Y si a una persona que es de tipo racional le explica su mensaje, le lanza su mensaje que no encaja racionalmente, lo rechazará porque no será capaz de asimilarlo. Su filtro tendrá mucho que ver con la lógica. En el segundo tipo de personalidades, que de hecho es la personalidad más avanzada, es el intuitivo, es aquel que no necesita que sea racional ni que encaje porque es capaz de ver más allá. Es decir, es capaz de leer todos los signos de una manera que normalmente es capaz de interpretar el mensaje real. Es la persona que es intuitiva. El tercer tipo de personalidad es la persona emocional. Es una persona emocional interpretará el mensaje y lo dejará pasar por su filtro dependiendo de cómo le haga sentir, de qué emociones le suscite. Una persona rechazará el mensaje si no le hace sentir bien la persona que le transmite el mensaje. Y una persona sensorial es aquella que relaciona la recepción de mensajes con los sentidos. Es alguien que quiere que el mensaje le produzca una sensación especial y si no, lo rechazará. Es decir, condicionará su filtro a cómo provoca
sensaciones ese mensaje dentro de su cuerpo. Normalmente las personas tienen una composición de diferentes factores. Una persona normalmente no es 100% racional, no es 100% intuitiva, ni emocional y sensorial. Y de hecho, todo el mundo tiene una componente sensorial que se refiere a cómo prefieren sentir los mensajes por sus sentidos. En ese sentido tenemos tres tipos de personalidades. El auditivo es aquel que necesita, que da preponderancia a lo que escucha. El visual da preponderancia a lo que ve y el kinestésico es aquel que da preponderancia al sentido del tacto, a cómo, al movimiento, al tacto. La mayoría de las personas son visuales, el 80% son visuales y el 20% se reparte entre auditivos y kinestésicos. ¿Por qué contamos todas estas cosas? ¿Por qué hablamos de personalidad de receptor, de filtro? Pues bien, un profesional de la comunicación lo que debe hacer es ser capaz de transmitir un mensaje que sea lógico para que el racional traspase el filtro del racional, que todo su entorno sea armonioso y coherente para que el intuitivo lo deje pasar, no detecte incoherencias, que haga sentirse bien al sensorial y al emocional de manera que traspase todos los filtros de todas las personalidades. Y de esa manera también vemos que, por ejemplo, si vemos un spot de televisión, un anuncio, tendrá bueno, la carga kinestésica no puede existir si no hay una comunicación personal, porque se trata de producir sensaciones con el tacto, tocar, moverse, todo eso es más difícil. Pero cuando hablamos de comunicación publicitaria, por ejemplo, los anuncios son visuales y auditivos y tienen mucha más fuerza. ¿Por qué? Porque un anuncio solo visual dejará fuera a aquel que necesita escuchar. Y un anuncio que está 100% basado en la música, pero no acompaña de elementos visuales, dejará fuera a las personalidades visuales. De esa manera, cuando hablamos de publicidad, es interesante que un mensaje tenga componentes visuales y auditivas. También los tipos de publicidad se basan en las personalidades y de hecho pues hay tres tipos de publicidad que son la racional, la emocional y la subliminal. Bueno, la subliminal es aquella que accede directamente al subconsciente. No vamos a entrar en ella porque sencillamente no es legal en casi ningún sitio, en España no. Con lo cual es una publicidad en la cual accedes al subconsciente del interlocutor o del receptor del mensaje sin su consentimiento, de manera no permitida. Con lo cual es ilegal y no se puede hacer. Pero sí que existe publicidad de tipo racional y emocional. El tipo de publicidad racional va dirigida a las personas que son racionales. Son aquellas que dan muchos datos, cifras, explican cómo es un producto, dan imágenes de uso. Es un tipo de publicidad que encaja muy bien con una serie de productos, pero sobre todo con un tipo de receptores que son racionales. Y la publicidad emocional apela a los sentimientos y a las emociones que van dirigidas al tipo de personalidad que es emocional o intuitiva o sensorial, que es alguien que sí, los datos están bien, pero lo que yo quiero es sentirme bien. Con lo cual, si tu mensaje está configurado de manera que apela a mis emociones, yo le dejaré pasar por mi filtro y si no, lo rechazaré. De esta manera hemos hecho un repaso rápido por los tipos de personalidad, los tipos de publicidad y los tipos de mensaje, con la teoría del filtro, la teoría del iceberg, y de esa manera hemos visto cómo se pueden aplicar principios de comunicación personal a la comunicación empresarial.